Hola, en el video de hoy les voy a enseñar la última parte del juego de baño, que será el portapapel. Así se verá por el frente y así se verá por la parte de atrás. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana delgada de 3 milímetros de grosor en 2 colores y estaremos usando 120 gramos. También vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de acero. En mi caso, uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros. Y también estaremos usando una tijera. Para comenzar, vamos a hacer un nudo y vamos a levantar 8 cadenas. 1, 2, 3 y así hasta completar 8. Ya que las tengamos listas, vamos a unir en el primer punto y cerramos con puntos deslizados. Ahora vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas lazada dentro del aro, metemos, sacamos, pasamos una vez y cerramos. Ya tenemos 2 puntos altos. Ahora vamos a hacer una cadena de separación y otros 2 puntos altos para completar lo que sería un abanico. Ahí tenemos 1 y 2 y nos habrá quedado de esta manera. Es igual al grande, no más que lo vamos a hacer un poco más pequeño y con menos puntos. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nos pasamos al otro lado y repetimos 2 puntos, una cadena de separación y 2 puntos. Una vez lleguemos al final, así es como nos habrá quedado. Vamos a seguir el patrón de los abanicos hasta el final. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Giramos el tejido lazada, nos pasamos al centro y repetimos el mismo abanico. Hacemos 1, 2, una cadena de separación y otros 2 para completar. Ya que lo tenemos listo, ahora vamos a hacer en el centro 9 puntos altos. Nos pasamos y hacemos el primero, 1, 2 y así hasta completar 9. Ya terminados los 9, hacemos lazada, nos pasamos al centro del abanico, hacemos 2 puntos, una cadena y 2 puntos, levantamos las 3 cadenas y giramos para la siguiente vuelta. Ya listo, así nos habrá quedado. Ahora hicimos las 3 cadenas, giramos, repetimos el abanico para comenzar a hacer en estos 9 puntos lo mismo que hicimos en el grande. Vamos a estar haciendo un aumento en el primero y los demás los tejemos uno por uno y un aumento en el último. Ya terminado, así nos quedó. Ahora nos pasamos al primer punto, que es este, al que corresponde a este grupo. No se vayan a confundir y a tejer en estos. Aquí vamos a meter el gancho, sacamos, hacemos uno y en el mismo lugar hacemos otro. Serían 2. De ahí vamos a hacer uno por uno solamente. 1 en cada uno de los puntos. En el final hacemos 2 tal como hicimos aquí y repetimos el abanico. Ya terminada esta siguiente vuelta, ahora vamos a hacer la última, donde vamos a hacer aumento y después serán reducciones. Nos pasamos al primer punto, que sería este. Vamos a hacer el punto alto, una cadena de separación y en el mismo lugar un punto alto. Nos quedó de esta manera. Ahora hacemos una cadena de separación y en todos los demás solamente vamos a hacer uno. Hacemos un punto, una cadena, nos pasamos al siguiente, hacemos un punto alto, una cadena de separación y así vamos a hacer hasta que lleguemos al otro extremo, que también vamos a hacer en el mismo lugar el aumento tal como hicimos en el principio. Un punto, una cadena y en el mismo lugar un punto. Seguimos al abanico y repetimos. Una vez terminamos la tercera línea, en el centro vamos a comenzar a hacer reducciones. Vamos a hacer 3 cadenas. Nos pasamos al centro de este punto y vamos a hacer un punto bajo. Hacemos 1, 2, 3 cadenas. Nos pasamos al centro del otro espacio. Hacemos un punto bajo. Así vamos a estar haciendo con todos para ir formando estas argollas. Así nos irá quedando. Cuando terminemos con el último, hacemos 3 cadenas y repetimos el abanico. Ya que terminamos toda la vuelta donde hicimos las argollas,
Terminamos de esta manera, giramos, repetimos el abanico, volvemos a hacer 3 cadenas, vamos a mantener también las 3 cadenas hasta el final. Ya no vamos a tejer en esta, porque es la manera en que irá reduciendo hacia abajo. Nos pasamos directo a donde están las argollas, unimos, miren cómo ya va doblando hacia abajo, hacemos 3 cadenas, unimos en el centro de cada argolla. Cuando lleguemos al final, unimos en esta, acuérdense que no van a tejer en estos lados donde están estas 3 cadenas, hacen los 3 puntos y se pasan directo al abanico. Vuelven a repetir el abanico, se regresan y vuelven a estar haciendo 3 cadenas y uniendo en cada argolla hasta que se cierre y quede en una sola de estas. Una vez terminada, así será como nos habrá quedado. Aquí pueden ver todas las líneas donde no tejimos, que es donde se fue reduciendo el trabajo. Aquí ya terminamos con uno, automáticamente se va reduciendo al no tejer en estas argollas. Así será como nos habrá quedado. Como ya no tenemos puntos, vamos a cerrar. Hacemos el abanico de la misma manera que hemos estado haciendo y ahora nos pasamos hacia el otro lado directamente y vamos a hacer el último abanico para terminar. Hacemos 1, 2 puntos, cadenas de separación y volvemos a repetir los 2 puntos. Ya tenemos terminado esto, pero vamos a hacer una segunda y la vamos a hacer unida a esta, así que nos vamos a girar el tejido, ya no vamos a hacer esas cadenas, solamente en esta parte. Giramos y nos vamos deslizando al centro. Cuando estemos en el centro del abanico, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y lo vamos a unir en el centro del otro lado. Ya nos quedó la argolla donde vamos a comenzar a tejer. Nos giramos una vez más para deslizarnos al centro. Y ahora vamos a comenzar a repetir lo mismo que hicimos al principio. Hacemos 3 cadenas, un punto alto, una cadena de separación, otros 2 puntos altos y ya tenemos el primer abanico. Ahora hacemos 5 cadenas de separación, otro abanico y de ahí comenzamos a repetir lo mismo desde el principio. Ya terminado, así será como nos habrá quedado. Hicimos 3. Aquí fue donde unimos, hicimos la primera parte, hicimos 9, la primera vuelta, todo lo mismo que hicimos en una. Luego que hagamos este círculo, lo vamos a hacer en las demás. Yo puse unas 3, si ustedes gustan lo pueden hacer con 2 o con más. Ahora vamos a comenzar a hacer el color morado. Para comenzar con el color morado nos vamos a ir al centro de la primera, vamos a meter el gancho, vamos a hacer un nudo con el siguiente color. Vamos a levantar 3 cadenas. Ya que tengamos las 3 cadenas, vamos a comenzar a hacer abanicos. Metemos, hacemos un punto alto, luego otro punto alto. Aquí sí vamos a hacer los abanicos de 3. Ya tenemos 3, hacemos 1, 2 cadenas de separación y otros 3 puntos para completar. Ya terminado este abanico de 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos, hacemos lazada y nos pasamos a tejer en las argollas que fueron las 3 cadenas que hicimos para voltear, que están al lado del abanico. En todas estas argollas, tal como hicimos con la tapa del inodoro o con la tapa del tanque. Ahora nos vamos a pasar a esta argolla directamente y vamos a hacer otro abanico. Hacemos 1, 2, 3, 2 cadenas de separación y otros 3 puntos. Nos saltamos a la siguiente y así hasta que lleguemos a la última. Cuando lleguemos al final, a la última argolla de la primera, solamente nos vamos a saltar a la siguiente. Aquí no hay argolla, nada más hay 4 puntos. Nos vamos a pasar hasta que tengamos la argolla, que sería esta. Ahí es donde vamos a comenzar a hacer lo mismo que hicimos aquí. Abanicos. Luego nos pasamos a la siguiente. No se deben confundir. Donde hay 4, no tienen que tejer solamente. Es donde hay 5, que está la argolla de 3. Así van a hacer cuando lleguen a la última. Comienzan con la siguiente hasta que lleguemos
a la parte de abajo. Una vez hayamos dado toda la vuelta de los 3 por un lado, llegamos a la parte de abajo de la última donde está esta unión. Ahí vamos a hacer 2 abanicos también. Nos pasamos al centro de este y vamos a hacer uno. Hacemos los 3 puntos altos, las 2 cadenas de separación y los 3 puntos altos en el mismo lugar. Y en el siguiente hacemos lo mismo. Ya listos, así nos quedaron. Hicimos 2 en la parte de abajo. Ahora hacemos lazada, buscamos la primera argolla y comenzamos a repetir lo que hicimos en este lado. En cada una de las argollas, un abanico hacia arriba, pasan hacia el otro y así hasta que lleguen al final, donde vamos a unir con punto deslizado para hacer una segunda vuelta. Una vez llegamos al final, unimos con punto deslizado, nos deslizamos al centro del abanico y lo repetimos. Esto vamos a hacer con todos. Hacemos lazada, nos pasamos al siguiente abanico y lo repetimos. Vamos a estar haciendo esto en cada uno de los siguientes. Una vez hayamos repetido los abanicos, vamos a llegar a donde está el segundo. Nos correspondería uno en este y uno en este. Pero como no queremos que se siga abriendo esto, los vamos a hacer los 2 en uno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar este, lo vamos a poner encima del otro y ahí vamos a hacer el abanico. Esto solamente es para que no nos quede tan abierto y no se va a ver porque luego ahí van los ojos. Así será como nos habrá quedado. De 2 abanicos los convertimos en uno. Ahora seguimos repitiendo uno sobre el otro. Cuando lleguemos a la otra unión hacemos lo mismo, ponemos este encima del otro, lo tejemos ahí, continuamos repitiendo todo igual y en el otro lado también vamos a hacer lo mismo, montamos uno encima del otro hasta que lleguemos al final, unimos y cortamos, ya que en este solamente vamos a hacer 2 vueltas porque no queremos que nos quede demasiado grande. Una vez llegamos al final, cortamos la lana así como nos habrá quedado los 3. Ahora vamos a comenzar a hacer lo que sería la tira que va en la parte de atrás donde vamos a meter el papel. Para eso vamos a hacer un nudo y vamos a levantar 18 cadenas. 1, 2, 3 y así hasta completar 18. Una vez la tengamos lista, hacemos lazada, contamos 1, 2, 3 y en el número 4 vamos a meter nuestro gancho, sacamos la hebra, pasamos y cerramos. Vamos a estar haciendo un punto alto en cada uno de las cadenas. Una vez lleguemos al final, así será como nos habrá quedado. Ahora vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas. Vamos a saltarnos lo que serían 3 puntos y en el número 4 vamos a hacer el otro punto. Vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas de separación. En total serán 6. Ahora saltamos los 3 en el número 4, metemos el gancho y hacemos el punto alto. Nos va a quedar este espacio. 1, 2, 3 cadenas, saltamos 1, 2 y 3 en el 4, hacemos el punto alto. Así vamos a hacer hasta llegar al final. Una vez lleguemos al final, así nos habrá quedado. Ahora volvemos a levantar 1 y 2, 3 cadenas de altura, 1, 2 y 3 de separación, lazada y vamos a repetir solamente punto sobre punto. Nos pasamos encima del punto y hacemos un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, pasamos hacia el otro y hacemos otro punto alto. Nos va a ir quedando esta especie como de reja. Si ustedes lo quieren hacer todo cerrado, solamente hacen punto sobre punto, pero se van a tardar más y no es necesario ya que el papel es grande. Esto lo vamos a hacer hasta que completemos el tamaño para los 3. Una vez lleguemos al final, yo le puse 45 vueltas porque las tejí en un punto flojo. Si ustedes tejen más apretado, deben hacer algunas 5 o 6 vueltas más. Ya que llegamos al final, solamente hicimos un punto alto en cada una de las cadenas para terminar de la misma forma en la que comenzamos. Ahora vamos a cortar la lana y amarrar para comenzar a coser en la parte de atrás. Ya que tengamos todo listo, yo voy a estar usando una aguja lanera y una hebra de la misma lana. Ustedes lo pueden coser con hilo y aguja o con lo que tengan.
Vamos a comenzar cosiendo, puede ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Vamos a colocar esto en la parte blanca, así, justo en el centro. Este es el centro, así lo van a colocar. Vamos a dar unas cuantas puntadas en este lado. Vamos a contar desde esta vuelta hasta hacia abajo unas 15. Cuando lleguemos a la vuelta número 15, vamos a tomar una hebra y la vamos a coser en el siguiente lugar. Debe quedar un poquito ancho para colocar el rollo. Una vez cosimos en la parte de arriba y en la parte del centro solamente son unas cuantas puntadas. Aquí va a ser donde va a ir el rollo del papel. Va a quedarnos de esta manera. Va a quedar un poquito flojo, pero luego, como vamos a coser las orejas en este lado, le vamos a dar 2 puntadas y ya va a quedar bien apretado. Ahora lo mismo vamos a estar haciendo con el siguiente. Contamos 15, cosemos una hebra y luego el último lo cosemos en la parte de abajo para terminar. Una vez listo, así nos quedaron los 3 espacios para colocar los rollos. Ahora vamos a comenzar a poner la decoración. Ya las tenemos listas, solamente les voy a dar una explicación, ya que en el primer video les mostré cómo hacerlo, pero es más grande. Aquí solamente vamos a hacer la primera y la segunda vuelta, que serían 16 puntos y luego aumentos en todo serían 32. Los vamos a unir en el centro, pero solamente con 7. En la primera unimos con 9, aquí solamente serán 7 puntos, puesto que es más pequeño. Luego vamos a comenzar a hacer toda la vuelta en color morado. En el centro son las mismas reducciones, pero esta vez los aumentos van a ir 5, un aumento, 5, un aumento. Luego que tengamos toda la vuelta, vamos a hacer la parte de encima. Vamos a hacer 3 cadenas. Vamos a unir en el tercer punto y en el centro que hicimos en el otro 4 puntos, en este serán 3. Luego nos deslizamos al tercer punto y hacemos un aumento en cada uno y solo serán 2 vueltas, ya que en el pasado hicimos 3. Luego que tengamos esto listo, cerramos con punto deslizado, vamos a hacer las orejas. Para las orejas vamos a dejar solamente un punto de separación y vamos a tejer 6 puntos altos. Vamos a hacer una segunda vuelta repitiendo punto sobre punto y en la tercera cerramos todos los puntos. Lo mismo hacemos con el otro lado. Para el pico vamos a hacer solamente 3 puntos, la reducción y 3 puntos. Y hacemos una segunda vuelta repitiendo punto sobre punto. Y al final lo cerramos todos de una sola vez. Los ojos solamente será hacer 10 puntos bajos en un círculo y hacer la pestaña con 3. Así será como nos habrá quedado. Es exactamente lo mismo que el grande, lo único que reduciendo las cantidades. Ya que lo tengamos listo, solamente lo vamos a colocar. Vamos a dejar la parte del pico que cubra aquí, las orejas en la parte de afuera y lo vamos a coser exactamente como hicimos con el grande. Vamos a poner el siguiente aquí y el último en la parte de abajo. Cuando vengamos cosiendo estas partes para que el rollo no se corra hacia abajo, podemos cerrarlo con unas puntadas en la parte de atrás. Ya que terminemos todo esto, solamente vamos a hacer la argolla en la parte de encima. Una vez listo, así será como nos habrá quedado. Y así se verá por la parte de atrás. Cosimos lo que fueron 2 líneas y nos quedó de esta manera. No lo pueden hacer más pequeño porque de todas formas se va a correr el rollo hacia abajo. Lo mejor es hacerlo así y coserle las 2 vueltas. Ya nos quedó exacto para colocar el rollo de papel. Solamente lo vamos a colocar así de esta manera. Lo acomodamos y ya quedaría listo. Lo mismo vamos a hacer con los otros 2. Ahora, para terminar, vamos a tejer lo que sería la argolla. Vamos a hacer una argolla aquí en la parte de encima, o si tienen una argolla plástica también la pueden coser. O si no, solamente lo cuelgan
por esta parte, como ustedes lo prefieran. Pero en mi caso voy a estar haciendo una pequeña argolla con el hilo. Para hacer la argolla solamente vamos a tomar 2 dedos. Vamos a dar unas 10 o 12 vueltas. Que nos quede grueso. Vamos a retirar los dedos y vamos a comenzar a rellenar. Metemos nuestro gancho, sacamos la hebra y hacemos un punto bajo. Así vamos a estar haciendo por todo el borde, punto a la orilla del punto hasta que nos quede completamente. Ya que la tenemos completamente cubierta, vamos a cerrar con punto deslizado. Y ahora lo que vamos a hacer es coserla en esta parte de encima. Lo pueden hacer desde la misma argolla, solamente toman así el punto y lo unen con la otra con unos cuantos puntos bajos, cortan la lana y ya nos quedó completamente listo. Así es como se verá ya todo el set terminado. Si les gustó este resultado, por favor no olviden suscribirse a mi canal, darle like y nos estaremos viendo en el próximo video.